En el año 2026, ¿tienen algún sentido las disqueras independientes o ya no sirven para nada? De mono a estéreo. Hola, bienvenidos, bienvenidas a de Mono Estéreo, monadas más rápidas. Por fin lo dije bien. Fueron 11 episodios hasta que lo dije bien y ahora resulta que va a salir el título y ya no va a ser. Pero, estamos de vuelta con un nuevo tema alrededor de la música, la industria musical, la actualidad, cómo afectan las redes sociales, cómo afecta la sociedad a todo esto. Y yo soy Marcos Hassan, conmigo está... Hola, yo soy Arturo Uriza, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Y el tema de hoy habla sobre una cosa muy específica, pero que creo que afecta a casi todos los artistas, los músicos, ¿no? Entonces vamos a hablar de las disqueras independientes, que creo que fueron o han sido un factor muy importante para la música, por lo menos desde los años 70s, 80s, de ahí para adelante, tuvieron como su auge en los 2000. Tenemos un cameo de Mitski, mi gatita, hola. Bájate de ahí. Sí, tuvieron su auge en 90s, 2000s, 2010, al punto de que ya parecía que no era necesario tener un contrato con una disquera grande, que una disquera independiente podía hacer todo en sus manos para que los artistas crecieran a niveles internacionales, que tuvieran buena distribución y todo. Y llegan las plataformas de streaming y como que hacen un poco redundante el hecho siquiera de las disqueras. Pero ojo, las disqueras grandes más o menos vieron por dónde iba el asunto y con todo el dinero y todo el poder que tenían ahí atrás de ellos dijeron, no, espérame, Spotify, Apple, todos ustedes, aquí hay un montón de dinero, ¿qué tal si invierto en tu tecnología? ¿Qué tal si invierto para que pues no me saques de la ecuación? Y dijeron, pues me parece muy bien, más dinero, venga de ahí. Y pues básicamente eso es como que ya ha cambiado totalmente cómo pues funcionan las disqueras independientes, cómo se desarrollan las disqueras independientes. Ahí por ahí siguen varias, pues de las grandes, ¿no? De las que se consolidaron en los 90s, 2000. Tienen a Sub Pop Records, tienen a Matador, tienen a Merge, tienen varias disqueras, 4AD tal vez, también por ahí, Rough Trade. Y ha pasado muchas cosas, ¿no? Ha habido muchas fusiones, han habido reestructuraciones, han cambiado muchas cosas de las disqueras independientes, pero las que más ha afectado, a mi parecer, son estas disqueras independientes que han salido en los últimos 10, 15 años, que ahora ya no tienen pues la historia, no tienen esa parte de negocio que es tienes que fracasar y luego ya empiezas a ver dinero, o no han encontrado al proyecto que les ha dado exposición y ganancias suficientes como para que todo su roster les toque pues algo justo y necesario para poder promover, sacar discos, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día, no sé, creo que conozco menos bandas nuevas que están afiliadas a una disquera independiente. Más bien como que sacan sus cosas solas a través de Bandcamp, a través de distribuidoras que las meten a las plataformas. Y entonces me hace pensar en 5, 6, 7, 10 años. ¿Todavía habrán disqueras independientes, emergentes, nuevas? ¿Tú qué opinas, Arturo? Fíjate que es un tema bien largo y bien tangencial, ¿no? Como que siento que está lleno de un montón de aristas pequeñitas y que explican mucho de la historia también, de cómo ha evolucionado la música independiente y la forma también en que se distribuye música y las industrias y cómo están creciendo. Antes de que nos adentremos en eso, yo tengo que contar una pequeña anécdota. Hace, no sé, 20 años, tal vez un poquito más, conocí un par de personas con las que intercambiaba música. Era justo el auge de
los blogs y de toda esta música digital, ¿no? A través del internet. Entonces solíamos ir a casa de alguien de ellos con nuestros discos duros o con las colecciones de música que teníamos e intercambiarnos un montón de cosas. Y yo en esos años, la verdad es que no estaba como muy pendiente de las disqueras. Como que en realidad no era algo que yo siguiera. No estaba muy consciente de cómo funcionaban las disqueras y la importancia que tenían, ¿no? Porque además, en ese momento, si conocías una disquera, por ejemplo, como 4AD, significaba que tenías cierta preferencia musical, ¿no? Había todo un roster de bandas que tenían cierto sonido, ideología, etcétera, etcétera. Entonces, para mí en ese momento fue muy revelador cuando alguien de ellos me dijo, ¿cuáles son tus disqueras favoritas? Y para mí fue como, o sea, ¿is that a thing? ¿Eso es algo real, no? Y la neta es que resulta que sí, ¿no? Hay libros, hay autores que se dedican a compilar toda la historia de las disqueras y de la importancia que tienen. O sea, yo tenía discos de Nirvana y de Mudhoney y de Sonic Youth y todo esto, pero en realidad no sabía como en qué disqueras estaban, ¿no? Hasta que empiezas ya a examinarlo. Y siento que estamos un poquito otra vez en ese punto con la gente en general. O sea, todos aquellos que ya sabemos y que nos gusta y que estamos más clavados y etcétera, etcétera, pues sí es algo que estás checando, ¿no? Y quién va a editar a esta banda o este artista ya se pasó de disquera o todo esto. Pero siento que ya a un nivel como mucho más amplio ha perdido el poder que solían tener las disqueras independientes. Las disqueras grandes, pues al final del día siguen siendo estas empresas que se reconocen porque ya se han expandido de muchas otras maneras, ¿no? Pero lo que sí creo, Marquitos, es que sí hay muchas más disqueras independientes por la facilidad que se tiene democráticamente hablando en tecnología, pero no tienen el mismo impacto cultural que solían tener. Y la verdad es que tampoco siento que tengan la misma relevancia a nivel de negocio musical. Sin embargo, para mí es muy importante que sí existan, porque en algún momento lo decía, cuando estaba mucho más metido en hacer radio y en hacer medios, que para mí uno de los sueños de cómo se iba a proliferar la cultura era que todo el mundo pudiera hacer programas de radio, pudiera hacer revistas, pudiera hacer fanzines, todo ese tipo de cosas. Y el internet como que lo permitió. No tanto como yo esperaba, porque pensé que iba a proliferar hacia lados más culturales y no tanto a influencers que hablan sobre lugares a donde ir a comer para que les dejen comer gratis. Pero de alguna manera creo que ahí está la plataforma, y esta plataforma permite que pues, cualquiera pueda crear una disquera, ¿no? Ahora, esto no sé qué tanto sirva en lo práctico, pero para mí creo que por lo menos funciona a un nivel de vamos a crear esto y crear una identidad a partir de, ¿no? Lo cual también pues es una arma de doble filo, no sé tú qué opinas. Pues ahí tocas algo importante, ¿no? O sea, creo que eso que mencionas de que el internet probablemente prometía que íbamos a tener una apertura cultural mucho más grande y no iba a ser tanto hacia, o por lo menos el balance no iba a estar tan volteado al consumismo, perdón, al grado de esto, de los influencers que nada más buscan cosas gratis y así. Pero pues yo creo que es sistémico más bien. No creo que sea culpa de la gente que quiera pues ser blogger, porque también, o sea, como tomando en cuenta, o sea, esta cultura del foodie empezó por, igual como nosotros somos clavados de la música, hay gente que es clavada de pues la comida, ¿no? Y de intentar recetas nuevas, de conocer nuevos sabores, etcétera. Y eso empezó en los blogs y en los foros, y en el naciente Reddit, en los grupos de Facebook también nacientes, en el naciente YouTube también.
Y de alguna manera lo que fue forjando más bien fue esta monetización, ¿no? Para que al final tú le estás dando dinero a estas megacorporaciones de tecnología como Google y como Facebook y bueno, Meta, ya no es Facebook, que les estés generando dinero y te digan, bueno, pues ahí ten tu partecita y además de todo ten esto de la fama, ¿no? Y creo que el papel de una disquera es mucho menos redituable, ¿no? O sea, que si esto se hubiera quedado fuera de este capitalismo rapaz que ha permeado, creo que desde el principio estuvo, ¿no? O sea, más bien como que no lo vimos hasta que empezaron a sacar las garras todas estas corporaciones, ¿no? O sea, como MySpace era bien chido, ¿no? Creo que la mayor parte de nuestro público tuvo su perfil de MySpace, tal vez conoció cosas de MySpace, sobre todo si son contemporáneos a nosotros, ¿no? Y pues nunca nos acordamos que hubiera un anuncio de MySpace, ¿no? O sea, no nos acordamos que haya una intervención o sea, nunca nos pidieron suscripción a MySpace para tener ciertos features o lo que sea, no, estaba todo abierto, hasta el código para editar este look de MySpace estaba abierto, ¿no? Entonces era como, wow, qué chingón, ¿no? No nos vendían nada, pero tampoco nosotros podíamos vender cosas, o sea, no había un comercio, ¿no? Y con todo y eso, de que el dueño de esto es Rupert Murdoch, el dueño de Sky en Inglaterra, conglomerado de medios, de Fox, era el dueño de Fox, 20th Century Fox, por muchísimos años, o sea, güey, así terriblemente capitalista, terriblemente millonario. Fox News, si ustedes saben algo de política de Estados Unidos, él es responsable de Fox News. Y o sea, como que era otra época. Entonces creo que más bien estaban pensando en el momento en el que ya pudiera ser estable, lo suficientemente estable para ya sacar las garras y poder monetizar. Y el trabajo que hace alguien que tiene una disquera, pues no es tan visiblemente capitalista, ¿no? O sea, no puedes vender la imagen de lo que estás haciendo tan fácil a través de las redes, ¿no? O sea, no hay esto de que vas a ir a un restaurante y dices, mira mi plato y lo que sea. No puedes decir lo mismo de, mira mi disquera, güey. Lo promueves como cualquier artista al final, ¿no? Es el video, el concierto, una entrevista, un Q&A, un live, lo que sea. Y muchos artistas dicen, bueno, ¿qué me está ofreciendo una disquera para poder hacer esto? Yo tuve una disquera hace ya casi 20 años, muy de nicho, me dedicaba a sacar discos de noise, industrial, drone, cosas muy abstractas. Yo no tenía nada de aspiraciones de capitalismo en absoluto. No pensé que iba a ganar un peso con eso. Sacaba ediciones de CDR, caseras, todas hechas a mano, etcétera, ¿no? Y como que a mí lo que me gustaba a través de esta disquera, lo que quería yo lograr a través de esta disquera, es presentar un sonido que representara la escena de donde yo venía, que es esta escena del noise y experimentación sonora de aquí, de la Ciudad de México, de otras ciudades del país, y también ver como hilos conductores en otros países, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica, que era muy importante para mí que hubiera esta parte latina. Yo tenía vínculos con otras disqueras que tenían la misma filosofía, ¿no? Y entonces había muchos intercambios, o sea, como que culturalmente era muy rico. Y creo que la parte más importante ahí, y que lo que mejor ofrece una disquera independiente, y eso creo que ha pasado durante todo el tiempo con todo, inclusive en la época donde las disqueras independientes eran más redituables y podían ofrecerle una carrera de verdad a un artista, lo que mejor ofrecían es decir que, o sea, crear esta lealtad y esta seguridad de que lo que estuvieran ofreciendo, sabías que te iba a gustar aunque no conocieras a la banda. O sea, pienso en Amphetamine Reptile, por ejemplo, en los 90s, que pues te gustaba Helmet o te gustaban los Melvins y entonces podías escuchar a los demás de la disquera y decías, qué cabrón, no sabía que existía una banda como, no sé, como Unsane o como ¿cómo se llama? Hammerhead o como cualquiera de esas bandas, ¿no? O pues mil disqueras, ¿no? Estaba Skingraft, que era más como de noise y de no wave, inclusive después de los 90s.
miles de ejemplos. Creo que todos tenemos ejemplos favoritos. O sea, tenemos las dos fases de SST, ¿no? De la fase punk con Black Flag y Minutemen y Meat Puppets y Descendants, y luego su segunda fase con naciente alternativo con todos los discos que sacaron de Sonic Youth, de The Soundgarden y de Screaming Trees y así, ¿no? Y creo que eso perduró mucho tiempo hasta que ya no ha sido tan fácil mantener una disquera independiente porque, de nuevo, regresando a mi ejemplo de mi disquera, yo invertía pues, el equivalente a $3 de todo porque lo hacía a mano, todo artesanal, yo quemaba los discos y así. Y de todas formas, sí era una chinga, o sea, sí perdía dinero y entonces era como verga. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para que esto más o menos siga sosteniéndose? Y entonces no podía, no sé, de pronto ya no era como factible para mí vender porque pues nada más había cierto tipo de personas o cierto número de personas que quería comprar esto, ¿no? Y eso fue creciendo hasta que las disqueras medianas, independientes, tenían esta misma duda, ¿no? Y decían, va a llegar un momento en que o imprimo discos o los promuevo en Instagram, ¿no? Y creo que ahí sufrió todo, ¿no? Sufrió la curaduría, sufrió la calidad de lo que ofrecían. Luego hay muchas disqueras, no digo que todas, pero hay muchas disqueras que empezaron a buscar a alguien un acto por lo menos, que les pudiera garantizar un público grande, muchas ventas, para que con eso puedan financiar lo de otras, lo de sus otros actos en el roster. Y pues ahí creo que cada vez lo hace más difícil el modelo de streaming y la erosión de la cultura del consumismo de música, ¿no? O sea, la mayor parte de nuestros escuchas compran discos, compran copias digitales en Bandcamp y eso, pero para el público en general, sobre todo el público que ya va a otro nivel, un poco más un público más grande y tal vez no tan apasionado, sí ya es como un concepto bien difícil o bien raro decir, tengo que pagar por un disco en vez de pagar una suscripción por todos los discos del mundo. No, y no lo entienden, ¿no? Mucha gente no entiende la diferencia. Creo que ha habido mucha banda en internet que se ha dedicado a tratar de explicar por qué es importante comprar discos, ¿no? Pero es una cosa bien complicada y también yo entiendo la otra parte, ¿no? Entiendo esta otra parte de la gente que no tiene $600 para gastar en un disco al mes, ¿no? O sea, es bien complicado. El otro día fui a una tienda de discos de estas de cadena y los CDs tenían por ahí, por ejemplo, London Calling de The Clash y estaba en $130, algo así, ¿no? Y le dije a mi chica, no inventes, o sea, me habría encantado que eso costara este disco cuando yo era adolescente, ¿no? Porque ni siquiera era, para empezar, ni siquiera lo encontrabas fácilmente en las tiendas. Y eso que es un disco famosísimo, ¿no? Por lo menos aquí, en Puebla. Y de disquera grande, además, ¿no? No lo editó una independiente que no tenía distribución, lo editó una disquera grande. Exactamente. Y luego, pues también está toda esta parte de la gente tiene necesidades que cumplir antes de poder pagar, por ejemplo, 1 o 2 discos al mes, ¿no? Pero también la cuestión de estoy pagando un servicio que en realidad no me da nada, o sea, no, te estás rentando la música, ¿no? Y me hizo recordar que hace algunos años aquí, y supongo que pasó en Ciudad de México también, cuando estaban en auge los videocentros, a donde ibas a rentar películas, aquí en Puebla, en la 25, en una calle cercana al centro, había un lugar a donde te rentaban CDs. No sé cuál era el arreglo realmente, si era completamente legal o no, pero te rentaban CDs. Y entonces yo pasaba y a mí se me hacía Creo que no lugar... era legal, güey. Probablemente no, pero era una tienda establecida, ¿no? Ah. Y tenían CDs originales y todo. Y a mí me parecía el lugar más espectacular, pero a mis papás les parecía una estupidez, por ejemplo, ¿no? Así, ¿cómo vas a rentar CDs de música? O sea, esa es una tontería, ¿no?
Porque además todos estaban acostumbrados en esa época a tener la música física. No había de otra. Y entonces, pues el lugar estuvo unos años. La verdad es que a mí me sorprende que haya durado tantos años. Tampoco han de haber sido muchos, pero bueno, duró. Y mira, estaban adelantados a su tiempo. No lo sabían, pero ahora todo el modelo de la música es que la estás rentando. Nada de lo que tienes en tu Spotify, Tidal, iTunes, bla, bla, bla. Nada de eso es tuyo, ¿no? O sea, no lo puedes escuchar mientras tengas internet y estés suscrito, pero en realidad no te pertenece el objeto, no hay un objeto físico. Entonces, pues también para mí eso tiene mucho que ver con el cómo están cambiando todos los papeles de las disqueras también, como dices, ¿no? Y de los labels. Y ahora yo ya no tengo como una disquera de confianza a la que le crea por completo todo, porque tienen esta parte que tú dices, ¿no? Necesitan tener un acto que jala y con el que pueden pagar, por lo menos mantenerse vivos, aunque sacrifiquen un poco los ideales, los sonidos, ¿no? Y esto pues ya lo habíamos visto hace algunos años, hace algunas, yo creo ya décadas, con esta disquera de Excel Recordings, ¿no? Que tenía un montón de bandas como del indie, del post-punk revival y de todo esto. Y tenía a Adele. Y ellos editaron el primer disco de Adele, ¿no? Ellos fueron los que... De hecho, creo que todavía la tienen. Creo que el contrato sigue, ¿eh? Y la verdad es que no sé hasta qué punto esa disquera utilizó ese dinero y esos medios para impulsar a otras bandas. Porque sé que algunos proyectos que en algún punto estuvieron ahí, que eran proyectos que me gustaban, incluso gente como Tricky, por ejemplo, que sé que estuvo ahí, pues no siguió ahí y no tuvo mucho más apoyo del que tiene ahora Adele, ¿no? Entonces, creo que tal cual ese papel de la disquera ya no existe. Tiene que existir el papel como lo que tú platicabas de lo que tú hacías, ¿no? Solo que ahora creo que el traslado es el internet, ¿no? Yo lo veo con amigos que tienen sus propias disqueras, que están editando sus cosas, sus cassettes, porque se editan ellos mismos de alguna forma y editan a sus amigos y a la gente que les gusta. Y para mí es una labor increíble y fabulosa. O sea, es un voto de confianza y de amor bien grande. Pero definitivamente creo que el papel, incluso de disqueras como las que mencionábamos, como 4AD, como Sub Pop, ya no existe, ¿no? Sí, no, totalmente. Y pues ahorita que mencionabas lo de Excel Recordings y... O sea, creo que todas estas disqueras acabaron con actos muy grandes, o por lo menos actos que ya los subió de categoría de impuestos y entonces ya como que se fueron por ahí, como 4AD que ahora tiene a Bon Iver y como que, y está bien, o sea, porque a la vez creo que está chido que de alguna manera son artistas que las disqueras grandes no estaban ellos pelando eso, ¿no? Y entonces tal vez ellos tuvieron en el caso de Excel, tuvieron pues no sé, como decir, güey, nadie se está dando cuenta que esta morra de él va a pegar así, cabrón. O sea, ¿cómo vergas no tiene un contrato? Y le dijeron, güey, ahí está, te ofrecemos esto, güey. Dijo, jalo y verga, ¿no? O sea, bien cabrón. Y así como igual, como, o sea, Bon Iver llegó güey, se subió a una cabaña en la montaña, sacó un disco, bueno, grabó un disco y les dijo, güey, ¿les late? Y dijeron, no mames, verguísima. Y luego Kanye lo escuchó y dijo, no mames, vente a hacer una rola conmigo, güey. Y ya Bon Iver es el indie folk para las estrellas, ¿no? El colaborador indie folk para las estrellas. Igual 4AD ficharon a The National, tuvieron ahí un par de discos que no hicieron ni madres y dijeron, no se preocupen, ahí va. Y ya empezaron a tener éxito y ahora también The National ya también son los otros indie folk para las estrellas con las que colabora Taylor Swift y así, ¿no? Por ese lado no lo veo mal, ¿no? Pero sí está esta otra parte y me hace pensar como cuál es el papel de las disqueras o cuál puede ser el papel de las disqueras hoy en día, ¿no? Porque se habla mucho esto, ¿no? De Adele tiene el disco más exitoso de todos los tiempos en una disquera independiente. O no sé si vieron hace un par de semanas que salió un disco de esta morra Ray,
que también es una cantante británica, más o menos ahí de pop R&B, igual de vozarrón, muy parecido a Adele, que colabora con Hans Zimmer en su disco y todo. Y es un disco, no sé en qué disquera salió, pero estaban como todo el hype era que esta morra hizo un disco súper maximalista que Ley Ahí jamás podrá reproducir y todo, y salió en una disquera independiente. Y pues la verdad no hay una diferencia con ese disco y cosas que sacan las disqueras grandes. No sé si es porque ya no está este criterio o más bien el criterio de la curaduría y del A&R de una disquera grande y de una independiente ya es tan parecido que pues se rompe esa barrera. Si tal vez el campo de batalla de todos son las plataformas de streaming, entonces como ya toda la gente, todos caen en el mismo playlist, ya para qué nos esforzamos si al final alguien más va a decidir el sonido de lo que nosotros traemos, o quién va a tener éxito, o quién va a seguir pues lo que estamos haciendo. O sea, van a decidir dónde canalizar a los fans que les puede gustar lo que hacemos. No sé exactamente, pero sí siento que el valor de las disqueras ahorita más que nunca debe de forjarse un poco mejor. Y sobre todo creo que las disqueras tienen que tener, me caga decir la palabra profesionalismo, pero deben de tener más, tomar en cuenta todos los factores que conlleva la disquera. No nada más es firmar o sacar discos, ni siquiera firmar, sacar discos de gente que le gusta tu música. Eso es lo más importante, definitivamente, no lo pongo a discusión. Pero también decir, güey, ¿cómo le hago para...? Que está cabrón, ¿no? Porque también llamar la atención en esto está difícil. Tienes que contratar a Chaotic Good Projects y decirles, háganme la campaña de Giz, por favor. Pero por lo menos, no sé, o sea, decir, güey, si ya estoy sacando todo esto, ¿cómo lo puedo comunicar chingón? Voy a sacar un objeto físico chido, va, o no. Pero también, ¿qué es lo que ofrezco, no? Y también recordar que toda esta parte de las disqueras, si sacar un proyecto musical es difícil, sacar toda una disquera a 4 o 5 más actos al año, un lanzamiento de cada quien, puta, está más cabrón, ¿no? Entonces hay que regresar y como poner los pies en el suelo y recordar que esto es un pinche maratón, no es una carrera larga. No es una carrera de velocidad, más bien, que es como resistir un poco la marea, porque eso es lo que nos dice el internet todo el tiempo. Es como que no, en chinga, primera semana, si el viernes no tienes números, ya valió verga, ¿no? Y lo he escuchado de gente independiente, de bandas que tienen sus propias disqueras, de artistas que tienen sus, ellos mismos sacan su música y dicen, no mames, güey, si no lo saco el viernes ya valió verga, ya que, no mames, tuve 3 escuchas, todo, no, ya valió verga, güey. Y de repente luego se llevan sorpresas de que 3 meses después ya hay gente escuchando su música y o sea, ya crecen los números, ¿no? Y pues creo que los ejemplos a seguir hoy en día, yo veo la esperanza en ciertos sellos, como por ejemplo, a mí me gusta mucho, yo sigo muy cabrón este sello de Niega Niega Tapes, que es una disquera independiente, muy independiente, experimental, que se dedica a explorar todos los sonidos como alternativos, experimentales de África, ¿no? Y entonces probablemente el acto más comercial que tienen, es Duma, que es este dúo de black metal, noise, techno, increíble, así mamón, increíble. Y cuando, o sea, yo así lo descubrí a Duma, que tuvieron un poco de prensa y así, entonces me llamaron la atención, los escuché y le di clic en su Bandcamp y decía, pues Niega Tapes. Me metí y dije, no mames, que hay un chingo más de cosas de esto. Por favor, quiero más de esto, ¿no? También otras disqueras como igual, o sea, como que tienen su nicho. A lo que voy es eso, ¿no? Que tienen su sonido, tienen su nicho. Y otras de las disqueras que me gustan mucho es que La Vida es un Mus y Solid State Records, que se dedican al punk. No exactamente a un solo estilo de punk, pero básicamente tienen este criterio de que es punk, ¿no? Entonces, La Vida es un Mus te saca bandas de todo el mundo, desde bandas de México y Salvador hasta Europa y así, y todo está chingón. Y son bandas de post-punk, son bandas góticas, son bandas como de Cold Wave, muy cabrón, ¿no? Y Solid State han sacado
chingos de bandas de hardcore, de power violence, así, cosas muy cabronas. Y otra disquera que también creo que lo ha llevado desde mucho antes de que exista esto es Sublime Frequencies, que la lleva Alan Bishop, que él era parte de Sun City Girls y desde hace mucho lleva documentando como música extraña de todo el mundo, ¿no? Y cada que saca un disco es como, no mames, está increíble, ¿no? Y pues eso, creo que eso más bien, si llevamos ese modelo a un nivel más, pues como lo llevan estas disqueras, tal vez no tan clavado en que es solo para muy clavados, tal vez por ahí eso lo pueden ofrecer a bandas que necesitan ese empujón, ¿no? ¿Sabes también qué creo que pasa? Que en México como que no existió esa cultura de la disquera independiente al mismo nivel que en otros lados del mundo. No, aquí eran subsidiarias de disqueras grandes. Exacto, incluso yo estaba tratando de recordar y pues estaba esta disquera de Discos Culebra, ¿te acuerdas? En los 90. Era subsidiaria. Era subsidiaria, ¿no? Opción Sónica también. Ajá, entonces creo que en este lado del mundo en particular, en este país, es todavía más complejo, pero al mismo tiempo, sí, pues puede ser una oportunidad, ¿no? De todo este tipo de ideas que han desarrollado disqueras como las que acabas de mencionar, ¿no? Ahora ya hay disqueras independientes, pequeñas, que están tratando de hacer esto, incluso que sacan estos samplers como solían editarse en los 90 y en los 2000 con diferentes proyectos y bandas que representan un momento histórico o geográfico o lo que sea, ¿no? Y ese siento que tiene que ser el papel de la disquera, como sucede con muchas cosas en los medios y en la parte más mediática de la música. Creo que tiene que ser justamente una voz en quien puedas confiar y que te pueda recomendar cosas, por lo menos desde su perspectiva, valiosas, ¿no? Y que creo que es algo que no está pasando mucho. Definitivamente. Ahí tal vez lo que nada más lo complementaría con que pues dándole reconocimiento a ciertas disqueras que desde pues hace unos 15, 20 años han hecho esto y que creo que más bien debemos de clavarnos más y como decir, güey, respeto, esto, ellos hicieron el blueprint, hay que seguir adelante con esto. O sea, estaba Valevergas, Discos, Nafi, sobre todo Cintas Pepe, que puta, me encanta así de prácticamente todo el catálogo es cabrón. De nuevo, son cosas de nicho, o sea, no hay una 4AD o una SST que de repente eran las, pues los que estaban dictando qué es lo que seguía, ¿no? No nos estaban dando bandas grandes de qué onda, ¿no? De que van a influir en así generaciones después, porque no están en este plano alternativo, ¿no? Y, pero pues es por lo que mencionas, o sea, nosotros en los 90s habían, pues, muy pocas disqueras independientes, no hicieron tanto ruido por varios factores, sobre todo económicos, sociopolíticos, y pues nada, creo que más bien es como debemos de tener también más conciencia histórica y saber qué es lo que hicieron en el pasado otras personas para decir, ok, podemos hacer esto. Y al final creo que lo que estamos diciendo es que vale mucho la pena que exista todavía esta tradición de las disqueras independientes. Y por supuesto, o sea, si tienen algo para invertirle y pueden sacar ediciones físicas, mejor aún. O sea, porque al final creo que toda esta parte digital puede irse al caño digital y no sabemos. Pero si tenemos discos que van a acabar en anaqueles en cualquier lado del mundo, creo que eso va a hacer que perdure la música independiente, sobre todo en nuestro país, que no está tan documentada por otros lados, ¿no? Sí, totalmente. Y eso es, siento, una invitación a que hagan ese tipo de tareas, ¿no? Lo quiero ver así, como hagan sus disqueras, hagan sus compilados, editen cosas en físico. A veces creo que es una mejor estrategia que invertir en redes y en pautas y en pagarle a un PR para que le eche un mail a alguien y no llegue a nada, ¿sabes? O sea, creo que muchas veces puede ser mucho más efectivo o no,
no sé, ¿no? Pero por lo menos van a tener algo físico y creo que justo como dices, va a ser un documento y va a ser parte de la historia específica de un lugar y de un momento. Muy bien, sí, pues creo que ese es el mejor, el mejor mensaje con el que podemos cerrar esto. ¿Ustedes qué opinan sobre las disqueras? ¿Hay alguna disquera que ahorita diga, no mames, esta es la mejor disquera y se les está yendo? Ustedes recomiéndenla o no, díganos sus pensamientos. Muchas gracias a todos los que siempre están ahí comentando, que nos dejan sus pensamientos. Sobre todo, muchas gracias a los que siguen donando al Patreon. Excelente, qué bueno que ahí seguimos. Ya estamos en pláticas de armar ciertos bonuses exclusivas para el Patreon. Entonces estén atentos, vayan suscribiéndose y van a ser los primeros en enterarse cuando ya tengamos eso, ¿no? Y pues algo más que agregar, Arturo. Échenos aquí en los comentarios cuáles son sus disqueras independientes mexicanas favoritas. Creo que eso está cool. Y si tienen una disquera, ahí pónganos y también pues para que nosotros la escuchemos, conozcamos, etcétera, etcétera, ¿no, Marquitos? Definitivamente. Ahí nosotros siempre estamos en busca de nueva música para escuchar. Así es. Buenísimo. Entonces, pues muchas gracias. Yo soy Marcos Hassan. Yo soy Arturo Uriza. Nos escuchamos, nos vemos para la próxima. Adiós.